3. El hombre propone, Dios dispone. ¿Puede un cuadro causar que alguien se suicide? Esa es la historia detrás del escalofriante retrato. El hombre propone, Dios dispone. El 19 de mayo de 1845, los capitanes John Franklin y James Fitzjames zarparon en sus dos barcos, el Erebus y el Terror. Partiendo de Kenningland, su destino era el Ártico canadiense inexplorado, donde esperaban encontrar el paso del noroeste. Los dos hombres y sus 129 miembros de la tripulación, nunca más se supo de ellos. 3 años después, Lady Jane, esposa de Franklin, instó al gobierno británico a buscar a su marido. Varias partidas de búsqueda no encontraron nada hasta 9 años después, cuando el capitán John Ray informó que los restos de la tripulación y sus barcos habían sido encontrados entre las tribus inuit locales del Ártico. Ray informó que los escasos huesos humanos hallados eran restos de un barco descubierto en el Ártico. La historia conmocionó a Gran Bretaña en ese momento. La gente estaba indignada. El infame escritor Charles Dickens intervino, diciendo que las conclusiones de Ray eran imposibles. No había manera, dijeron, de que los verdaderos ingleses recurrieran a tal salvajismo. Verdadero o no, la noticia del descubrimiento cautivó la imaginación británica. Solo los artistas notables, Edward Landseer, quien en 1864 se sintió obligado a pintar El hombre propone, Dios dispone. Midiendo 3 pies por 8 pies, la pintura de Landseer representa los últimos restos de la expedición de Franklin, mientras 2 feroces osos polares la inspeccionan. Claramente, Landseer estaba tratando de ofrecer una explicación para los absurdos soportes del canibalismo, pero lo que pintó en su lugar fue casi más perturbador. Un oso se inclina sobre una caja torácica humana, con un hueso de costilla roto en sus mandíbulas. El otro oso polar en la pintura desgarra una bandera de insignia roja sangre, y ambas bestias lucen feroces y hambrientas. Cuando Landseer presentó su pintura un año después en Londres, no tenía idea de que la esposa de John Franklin, Lady Jane, estaría presente. Ella llamó a la pintura, e incluso cuestionó la cordura del artista. Landseer moriría poco después debido a una larga enfermedad. Algunos periódicos relataron que en las semanas antes de su muerte, se había vuelto mentalmente incapacitado, posiblemente debido a su alcoholismo crónico. Unos años después, Thomas Holloway, obsesionado con el destino de la expedición de Franklin, desembolsó 6,000 libras por la pintura. Esos son alrededor de $250,000 hoy, una suma enorme para aquel entonces. Holloway colgó Hombre propone, Dios dispone, en una gran galería de imágenes en una nueva universidad para mujeres que había fundado. Y allí permaneció en exhibición durante los siguientes 65 años sin incidentes. Parecía que los estudiantes del colegio Holloway hacían trampa en sus exámenes hasta la década de 1950. Era difícil culparlos. Después de todo, su sala de exámenes contaba con asientos estilo estadio y escritorios conectados, lo que hacía casi imposible que no vieran las respuestas en el examen junto a ellos. Por lo tanto, se decidió que los exámenes se trasladarían a la galería de imágenes del colegio Holloway, justo al lado de la obra más famosa y perturbadora de Edwin Landseer. Pronto, los estudiantes se sintieron incómodos con la pintura supervisando sus exámenes. Las quejas iban desde estudiantes distraídos por osos polares tomando la pintura, hasta sentir náuseas. Los rumores en el campus indicaban que un estudiante, durante los exámenes, se quedó absorto mirando la pintura, como si estuviese atrapado por la mirada de un oso polar. Supuestamente salieron de la galería y se suicidaron. Dejaron su prueba atrás que decía, el oso polar me hizo hacerlo. Durante los 60 el rumor se intensificó, modificando sus detalles para clasificar como una leyenda urbana. El género del estudiante en la historia varió según quien lo narrara. El método de suicidio también variaba desde ahorcarse hasta saltar desde el arco tallado de la escuela. No hay evidencia de que este suicidio haya ocurrido,
pero tampoco hay evidencia de que no haya ocurrido. Ya sea que la pintura esté embrujada, maldita o de mala suerte, en los 70 un estudiante se negó rotundamente. Según el curador de la escuela, el supervisor del examen en ese momento entró en pánico por la negativa del estudiante. Agarró lo más grande que pudo encontrar para cubrir la pintura. Colocaron una enorme bandera de la Union Jack sobre el marco, apaciguando no solo al estudiante, sino quizás también a los demonios y a la propia pintura. Porque la bandera fue colocada al revés, como si formara un escudo protector. Desde entonces, en cada periodo de exámenes en el Royal Holloway College, la misma bandera de la Union Jack cubre, el hombre propone, Dios dispone. Así, los osos polares hambrientos posan su mirada en otra víctima. El retrato de Henrietta Nelson. La señorita Nelson era soltera. A finales de 1700 era soltera. Se consideraba soltera a una mujer soltera de edad avanzada. La soltería dejó a la señorita Nelson sin medios de sustento. Entonces, fue bueno que encontrara a su primo, Francis Leakey, en 1778. Se conocieron más tarde en la vida por conexiones familiares, aunque no crecieron juntos. A pesar de su diferencia de edad, Henrietta y Francis se llevaban bien. Cuando el hermano de Francis, Seymour, cayó enfermo en su mansión familiar llamada Yaxley Hall en Suffolk, Inglaterra, ambos empacaron sus maletas y se mudaron para estar con él en la finca del campo. Estaban allí para atender sus asuntos. Curiosamente, Seymour modificó su testamento poco después de llegar en 1786 en su lecho de muerte. Entregó toda su finca y terrenos a Francis y Henrietta, por mucho tiempo que vivieran ambos. Seymour murió unos días después de cambiar su testamento. Henrietta y Francis, ella de 52 años, y él de 35 vivieron juntos en Yaxley Hall durante los siguientes 30 años. Organizaron cenas y bailes, y se hicieron una fortuna cultivando las 400 hectáreas que rodeaban la mansión. Estaban tan bien económicamente que Francis encargó al pintor local William Johnson que pintara sus retratos en 1795. Francis eligió ser pintado en un enorme lienzo de 8 pies, vestido con toda su indumentaria, acompañado de su perro, Sherry. Pero para Henrietta, eligió un modesto retrato de 17 por 14 pulgadas. Sentada en una costosa silla Chippendale, la señorita Nelson luce una expresión tensa con apenas un atisbo de una sonrisa autosuficiente. Con un gran sombrero, la señora Nelson pintó su retrato. Sentada en su silla con 2 rosas rosadas, la señorita Nelson, de 61 años, parece complacida, como si hubiera jugado una mala pasada a alguien. Los siguientes 20 años pasan sin incidentes. La señorita Nelson, cuando no estaba entreteniendo a los vecinos, pasaba su tiempo en Yaxley Hall podando flores. Pero siempre evitaba el suelo consagrado alrededor de la cercana iglesia de Yaxley. El terreno de la iglesia albergaba la tumba de la madre de la familia. Dentro del mausoleo y en la cripta del mausoleo, fue enterrada la antigua gobernanta de Yaxley, Madame Seymour. Las razones de la superstición de Henrietta se han perdido en la historia. Madame Seymour murió cuando Henrietta tenía solo 6 años. Quizás ella tenía razones para asustarse. Verás, Madame Seymour era muy protectora de la mansión Yaxley y no le gustaban los intrusos. Así que quizás no es sorpresa que, en febrero de 1816, Henrietta Nelson sufrió un desafortunado accidente. Al subir un corto conjunto de escaleras desde su habitación hasta la galería de la capilla de roble, donde su retrato había colgado durante 2 décadas, la señorita Nelson se cayó. Los sirvientes llevaron rápidamente a la mujer de 82 años a su habitación. Inmovilizada en cama durante 7 semanas, sus úlceras de decúbito se agravaron y murió a las 9:26 de la tarde, el 4 de abril de 1816. En su último testamento, Henrietta dejó todo lo que poseía a su compañero y primo Francis. Pero su voluntad también destacó una extraña estipulación.
Se negó a ser enterrada en el mausoleo familiar junto a Madame Seymour. De acuerdo con sus deseos, Francis construyó a Miss Nelson su propio mausoleo, en los terrenos de la gran mansión, a un gran costo personal. Y fue allí donde la señorita Henrietta Nelson yació en reposo durante los próximos 40 años. La vida continuó en Yaxley Hall, con su retrato colgado en la galería de la mansión. 2 años después del desafortunado fallecimiento de la señorita Nelson, Francis se casó y su esposa dio a luz a una hija, a quien llamó Henrietta. Henrietta se casó con Patrick Welch en 1840 y fue Patrick Welch quien se hizo cargo de Yaxley Hall. Él arruinó las últimas tácticas de lucha de la señorita Nelson. Él arrasó con su cripta personal. Trasladó su cuerpo a la bóveda familiar junto a Madame Seymour. Y entonces comenzaron las apariciones. Más tarde, los residentes de Yaxley Hall comenzaron a ver una aparición fantasmal deambulando por los terrenos. Vistiendo el mismo bonete blanco y vestido azul que la señorita Nelson llevaba en su retrato. La pálida y fantasmal figura flotaría por el jardín como si admirara las flores. Parece que el espíritu de la señorita Nelson se fue con su retrato cuando se vendió en 1884. Edmund Farrer, quien mantuvo el retrato de la señorita Nelson en su propia pared, escribió en 1905 que la imagen tenía un efecto perturbador en la mente. Él escribió: un siglo después, Brian Hall de Norfolk, el dueño de la pintura en 2004, le dijo a un tasador que su rostro estaba muy vivo. A veces su expresión mantendría esa sonrisa secreta, o a veces parecía afligida, triste, como si le faltara algo que le era querido. El fantasma de Henrietta Nelson persiste. No parecía ser un poltergeist malévolo. Su espíritu vagaba por lugares donde su retrato estaba colgado. Parecía estar buscando. Tras el fallecimiento del señor Hall, su colección de arte se subastó en Bonhams, Reino Unido. El retrato de Henrietta Nelson se vendió por algo más de $3,000. El nuevo dueño decidió retornarlo a Yaxley Hall. Desde entonces, no se ha informado del fantasma de Henrietta Nelson. Tener su retrato de vuelta en la mansión pareció haber calmado su espíritu inquieto y le permitió finalmente descansar en paz. Autorretrato de Pogo el payaso. La clorofobia es el temor paralizante a los payasos. En el caso de Pogo el payaso, quizás ese miedo estaba justificado. Pogo era el alter ego del notorio asesino en serie John Wayne Gacy, quien mató a más de 35 jóvenes en el área de Chicago, Illinois, en la década de 1970. Al arrestar a Gacy en 1978, las autoridades hallaron los cuerpos de la mayoría de sus víctimas en su sótano y jardín trasero. Su confesión de que Gacy cometió un delito, de la cual luego se retractó, determinó su veredicto de culpabilidad y condena a muerte. Pero, mientras esperaba su ejecución y apelaciones aparentemente interminables, Gacy adoptó la pintura carcelaria como un pasatiempo. Y durante la década de 1980 pintó más de 1000 retratos de todos, desde Elvis Presley hasta Jesús, desde Adolf Hitler hasta Charles Manson. Después de terminar el trabajo, Gacy entregaba el retrato a su abogado para su custodia. No podía venderlos por ley. En 1977, otro notorio asesino en serie de los 70, David Berkowitz, intentó vender los derechos de su historia de vida al mejor postor. Los legisladores redactaron una ley para evitar que los asesinos obtuvieran ganancias financieras de sus crímenes. La Corte Suprema de EE anuló la ley del hijo de Sam en 1991. Y de repente, se abrió el mercado para Gacy y sus pinturas rudimentarias. El abogado de Gacy empezó a vender sus pinturas en privado, y algunas terminaron en galerías y subastas. Gacy insistió en que el dinero que ganaba iría a sus propios hijos, quienes comprensiblemente estaban sumidos en una vida de facturas de psicoterapia.
De hecho, el dinero que Gacy ganó fue para sus honorarios legales, ya que alargó el proceso de apelación para esquivar su inyección letal de 1994. Por su parte, las familias de las víctimas de Gacy estaban indignadas. En 1994 quemaron públicamente las pinturas del asesino. Desafortunadamente, esta publicidad solo sirvió para aumentar el prestigio de las obras de arte, y más de unas pocas caras famosas se pusieron a tratar de conseguir uno o dos Gacy. El estrella de cine Johnny Depp era un coleccionista de Gacy, al igual que el director de cine John Waters y la estrella de rock y presentador de televisión Dave Navarro. Con tal clientela de celebridades, la demanda de las pinturas de Gacy se disparó a principios de los años 90. Particularmente, una pintura atrajo la mayor atención. Titulada Pogo el payaso, el autorretrato representa a Gacy como Pogo, un disfraz de payaso de fiesta que Gacy usaba mientras entretenía a los niños en eventos políticos. Versiones del retrato en ese momento se vendían por más de $1,000. Como dijo un coleccionista, ¿con qué frecuencia sabes cuándo va a morir el artista? Los precios aumentaron solo tras la ejecución de Gacy el 11 de mayo de 1994. Pero antes de su muerte, Gacy pintó docenas de variaciones de su autorretrato, Pogo, con cada variación identificable por el color de la pintura, el color de los globos que sostiene el payaso. Es una variación de esta imagen, una con globos dorados y blancos, la que sirve como la pintura embrujada en cuestión. En 2001, otro músico de rock, Nicky Stone de Massachusetts, desembolsó $3,000 por un auténtico Pogo el payaso firmado. Afirmó que los problemas se desataron rápidamente, no solo en su vida, sino también en las de su entorno. Stone recordó que todo comenzó cuando su perro murió tras traer el retrato a casa. Poco después a su madre le diagnosticaron cáncer. Por considerarlo de mala suerte, Stone le dio el cuadro a un amigo, quien lo compartió con sus vecinos. Días después, un vecino murió en un accidente automovilístico. El cuadro pasó a manos de otro de los amigos de Stone, quien intentó suicidarse mientras estaba en su posesión. Finalmente, el cuadro llegó a una tienda de tatuajes local. Pero el dueño de la tienda, Sean McCarran, se niega a exhibirlo. La gente pide verlo, dijo en 2005. Sienten un escalofrío corporal. Él dice, los que son Pogo el payaso le piden que lo regrese a la caja. Los escépticos a menudo ven sus pinturas como un engaño. Lo consideran como un hombre buscando recuperar el dinero que gastó en una extraña obra de arte. ¿Por qué de las centenas de pinturas de Gacy, solo una se dice que está embrujada? La respuesta puede estar en la ingeniosidad del asesino en prisión. Tras captar la atención de celebridades con su obra de arte, Gacy tuvo más pedidos de los que podía atender. No queriendo rechazar $1, se puso creativo. Según informes, proporcionó a algunos de sus compañeros de prisión un pincel y una nasal, y les enseñó cómo copiar su estilo de pintura rudimentario, casi infantil. Entonces, con poco dinero, los amigos delincuentes de Gacy podían replicar muchas de sus inquietantes pinturas, como una línea de producción en prisión. Lo que pasa es que mientras estaba en la prisión de Medford, esperando su ejecución, los compañeros de celda de Gacy eran una serie de asesinos notorios, incluyendo a Milton Johnson, Andre Crawford, Chester Weger y Robin Gack. Quizás uno de estos criminales notorios creó la maldita pintura en cuestión, y quizás pintaron más que aún no han sido descubiertas. Muchas gracias por ver este video. Esperamos que lo hayas encontrado interesante. Si te pareció interesante, suscríbete. Habrá un video semanal sobre lo paranormal. Si eres nuevo en este canal, no olvides visitar nuestro otro canal, Criminally Listed. Poseemos más de 325 videos con relatos de crímenes extraños y reales. Puedes encontrarlo en youtube.com/Criminally Listed. También tenemos un podcast sobre casos sin resolver que finalmente se resolvieron, llamado Criminally Listed Presents into the Killing. Está disponible en Stitcher, Spotify, Amazon Music y donde encuentres buenos podcasts.
Eso es todo por hoy. Gracias por ver.